Y antes del miércoles, cuando a Donald Trump se le ocurrió tomar su cuenta de Twitter y formular política, semanas atrás hay que decirlo, es decir, esto no solo es un arranque tuitero de Trump amenazando a México, otra nota que generaba mucha preocupación, pues era este artículo 60 que se publicó, pasó medianamente de noche, en donde en la parte de derechos humanos se hacía prácticamente imposible pues sacar a alguien que no te paga la renta, ¿no? Y por otro lado, pues si venían unos invasores y acampaban aquí en el estudio de Excelsior, pues también iba a ser muy difícil sacarlos. Así y bueno, es. hubo una tormenta, finalmente se deroga el asunto, pero claramente el sector de la construcción, que cuando uno ve el PIB del primer trimestre, la debilidad en las actividades secundarias viene de minería, petróleo, de extracción de minería también, digamos, sí, metales, y del sector de la construcción. Así es. Y para hablar de ello y otros temas, siempre me da mucho gusto saludarte, mi querido Fer. Mi Fer querido Sotogay, Rodrigo director Pacheco. y fundador de Tu Hipoteca Fácil. Gracias por invitarme como siempre, pero sí hay muchos temas en el aire, hay muchos temas. Este artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos realmente era unas aberraciones que de repente se les ocurren a los legisladores Creo que ni en, muy liberales. Ni en comillas. Venezuela tenía. No, terrible. Imagínate que tú das un crédito hipotecario y vienes a sacar a la gente porque no te pagan, no los puedes sacar porque no puedes lanzarlos. Sí, ¿no? O tienes un arrendador, tienes un arrendatario que no te paga y tú como arrendador tratas de ejercer el derecho para recuperar tu propiedad tampoco. Y llegan los invasores y tampoco los puedes sacar porque tienes que primero escucharlos varias veces en diferentes formas y asegurarles además que van a tener una casa digna. Oye, ¿y de dónde, sabemos más o menos de dónde salió esta burrada? Morena, Porque de Morena. De O sea, Morena. a ver, son Sí. los legisladores de la Ciudad de México, Morena, Que no tienen mucha se creen idea, muy, parece, ¿no? muy vanguardistas y creen que están haciendo cosas realmente muy novedosas y desafortunadamente están haciendo todo lo contrario. Es como los uniformes que hoy leía en la mañana, que neutros. los niños, sí, neutros, ¿no? Que las niñas pueden usar pantalones y los niños faldas. Me parece extraordinario que las niñas puedan usar pantalones por el frío, pero que hagan un tema para que los niños usen falda. Sí, Si bueno. los niños son gays, que sean gays, sean felices, Sí. pero no los pongas en una situación de vulnerabilidad a esa edad con sus compañeros, carambas. ¿no? Querido Fer, vamos al tema inmobiliario. ¿Cómo está? Porque también algo que está ocurriendo en la Ciudad de México, que es evidentemente por el tamaño, la densidad correcto. demográfica, pues el sector más importante a nivel Tú nacional. Lo dijiste muy claro. ¿Qué está pasando ahí? Tú dijiste muy claro. El tema del PIB en términos de crecimiento en las actividades secundarias y particularmente en la construcción está frenado. Y particularmente en la vivienda, en la zona metropolitana y más específicamente en la Ciudad de México, derivado de una serie de acciones de Claudia Sheinbaum y su grupo de parlamentario, de frenar todos estos desarrollos para revisar si están bien otorgadas o no están bien otorgadas las licencias. El problema, al final del día, Rod, es que estas licencias se otorgaron bajo un marco jurídico. Si las gentes incumplieron con sus obligaciones o hicieron algún acto de corrupción, hay que sancionarlos. Pero no cambias el motor del jet en pleno vuelo y le tratas de poner un motor de hélices. Tienes que seguir adelante con los procesos, verificar que se hayan otorgado en forma adecuada y entonces a quienes hicieron algo indebido los sancionas, pero no paras el desarrollo. Yo te decía una cosa, en los últimos 10 días, 12 días, he estado reunido con desarrolladores que tienen más de 10,000 millones de pesos en ventas parados porque no pueden realizarlos porque tienen o proyectos atorados o no están arrancando los proyectos que ya tienen las ventas hechas porque tienen pavor de lo que pueda suceder con esta administración. Ahora he platicado también con desarrolladores inmobiliarios y me decían, esta película ya la habíamos visto, es decir, que llega un nuevo gobierno, dice vamos a cambiar las reglas, es difícil cambiar las reglas, hay que decirlo, la corrupción sí es una realidad del sector inmobiliario, pero como dices, es difícil cambiar el motor del jet cuando vas volando en él. Sí. ¿Cuándo fue la otra referencia que habíamos visto y cuánto tiempo se tardó en recuperarse? Pues mira, se han hecho intentos en diferentes administraciones. Cuando entró también Mancera hubo un tema ahí de freno un tantito el tema inmobiliario, pero fue un freno sin parar las inversiones. O sea, las inversiones seguían adelante. Hay incertidumbre en el país, hay incertidumbre en la ciudad. Y eso, además de lo que ya está, como dicen, ongoing o en proceso de materializarse, son muchos otros desarrollos que no se están materializando ni se van a materializar porque los inversionistas no tienen certidumbre de que vayan a salir los proyectos. ¿Y por qué no tienen certidumbre? Pues porque las reglas no están claras. El tema de desarrollo urbano en México, y particularmente en la Ciudad de México, es muy viejo, Rod. La legislación es muy vieja, está muy mal hecha. Y lo que tendría que hacer la administración de Claudia Sheinbaum en realidad es sentarse y adecuar la realidad de este órgano vivo que es una ciudad, es la Ciudad de México, y entender cómo se está desarrollando y qué es lo que esperamos desarrollar, como ha pasado en todas las ciudades del mundo y en todos los países civilizados del mundo, incluyendo, por ejemplo, Colombia y Brasil, que han tomado una pausa sin frenar, simplemente diciendo, a ver, ok, lo que está ya caminando, está caminando, lo que está mal hecho lo vamos a sancionar, pero lo que sí viene adelante tenemos que hacerlo de una forma que haga sentido.
Y eso todos los desarrolladores, desde ADI, la Canadevi, todo el mundo está en favor de que se haga esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener certeza yendo hacia adelante. Exacto, porque además como yo creo que a los desarrolladores, a los serios, que son muchos de los proyectos de miles de millones de pesos, les interesa que las reglas sean claras y cumplirlas, porque uno no puede tener, digamos, certeza a la hora de construir un gran inmueble con corrupción. Es decir, nos duele terrible, a todas, ¿no? Terrible. A todos, y deberíamos corregirlo, pero pues sí que tiene que ser muy rápido, porque también recuerdo en la administración anterior, cuando se creó la SEDATU, pues las reglas de vivienda social pues no eran muy claras, y ahí se hundieron varias... Pero ahí estuvo bien hecho, porque fíjate lo que fue terrible en los sexenios del presidente Fox y el presidente Calderón. Las grandes desarrolladoras eran de los que dictaban las políticas públicas de vivienda e hicieron todos estos desarrollos lejos de las ciudades, sin servicio y demás. Fue terrible. O sea, la SEDATU en su momento sí hizo una acción de entender que lo que estaba haciéndose mal y retomar el control del desarrollo urbano de vivienda en ese sentido, para vivienda de interés social. Entonces, lo que se tiene que hacer es eso, o sea, no frenar, pero sí es decir, a ver, vamos a sentarnos, vamos a trabajar con los urbanistas, que son gente muy capacitada, que hay muchísimos, con todos los factores de la industria, y vamos a desarrollar el negocio inmobiliario en grande, pero con un objetivo no a 5 años, no a 10 años, sino a 30, 40 años, porque es lo que al final del día una ciudad como la Ciudad de México necesita. Y lo que no estamos viendo nosotros, desafortunadamente, desde el lado inmobiliario, desde el punto de vista inmobiliario, pues es eso, no estamos viendo ese acercamiento con los desarrolladores para trabajar juntos. Pues Fer, lo estaremos platicando más adelante, ojalá el asunto vaya rectificando, hay temas del Infonavit que también tenemos que hablar y a nivel nacional. Siempre un gusto tenerte aquí. Ahí el Infonavit sí está haciendo las cosas muy bien hechas. Sí, muy bien, de Carlos, verdad, ¿no? muy bien hechas. Carlos Martínez y su equipo han hecho una cosa extraordinaria y tienen planes muy ambiciosos, muy positivos, donde por primera vez en muchas administraciones que hemos platicado tú y yo, veo claramente un interés en las personas. Querido Fer, un gusto. Gracias, mi querido Rod. Vamos a hacer un corte.